La última de las transformaciones que te voy a enseñar en estos videotutoriales es el escalado, que no es más que redimensionar la imagen o el objeto web que quieras aplicarle la transformación. Para escalar un objeto se aplica la misma propiedad transform y simplemente en este caso lo que vamos a hacer es escalar la imagen. Vamos a ponerle un valor de proporción. Voy a utilizar acá simplemente esta propiedad, o sea, voy a cambiar solo esta propiedad porque estamos utilizando, como puedes ver, el navegador Mozilla en su versión número 22. Scale, que se le pasa, en este caso esto es incorrecto, se le pasa una proporción 1.2, o sea, lo que va a significar que los elementos web va a ser 1.2 más grande que lo que era antes. Si le ponemos 2, va a ser el doble de su tamaño normal. Mira que si salvo, el objeto se redimensiona mucho más grande. Y lo mismo para punto 5, que significa un medio, se redimensiona a la mitad de su tamaño. ¿Recuerda cuando estábamos trasladando el objeto en el eje Z? Bueno, te había comentado de que es como si se achicara la imagen, pero viste en ese video tutorial cómo se corría para un lado. O sea, eso era gracias a la perspectiva que tenía el objeto cuando se le daba profundidad. Y te había comentado que en el escalado observa que la imagen se queda en su centro de transformación. Lo interesante con el escalado es que observa que le estamos dando solamente valores positivos. Pero ¿qué pasaría si le damos valores negativos? Si le damos un valor negativo aquí, por ejemplo, de menos 0,5, el objeto se rota. O sea, antes estaba de esta manera y ahora observa cómo hace, rotándose hacia acá así. Se vira el objeto boca arriba. Y si le damos un valor mucho mayor, 2.5, hace lo mismo, lo que al mismo tiempo aumenta de tamaño. Si le damos el valor de 1 a la propiedad de transformación, observa que el elemento toma su tamaño original. He puesto estas barras acá arriba y aquí para mostrarte cómo funciona el punto de origen, el punto de transformación de origen que por defecto está en el centro. Y te lo expliqué en el primer video tutorial, en la presentación, cuando rotábamos un elemento. Vamos a verlo, el transform origin, que es el nombre de la propiedad en inglés, en este video tutorial, porque vamos a verlo cómo funciona con el escalado. Observa que si le ponemos un escalado acá de 1.5, él crece, pero crece desde el centro. O sea, al crecer desde el centro, él va a crecer en todas las direcciones. Pero si le decimos que tenga un origen de transformación de bottom, center, estamos diciendo que el punto de transformación ya no va a ser en el centro. El punto de transformación va a ser abajo. Pero observa que utilizando una proporción no lo vemos claramente porque el objeto está creciendo demasiado. Bueno, vamos a darle una proporción más pequeña. Vamos a decirle que se escale en 1.2 de su tamaño normal. Y diciéndole que el centro, o sea, la transformación de origen sea desde la parte inferior en el centro o desde el centro en la parte inferior, no importa como quieras. La especificación en realidad te dice que tienes que poner el center primero, pero el navegador entiende, aunque intercambie los lugares, que es esto lo que se quiere en el medio y en la parte de abajo. Vamos a salvar. Observa que creció, pero en este borde no creció, creció solamente en el borde superior. ¿Esto por qué es? Porque al tú decir que el centro de transformación es la parte de abajo en el centro, esto se va a quedar fijo y lo que va a crecer es lo otro hacia arriba. Si le ponemos acá top center, observa que va a crecer, déjame ponérselo aquí abajo, va a crecer hacia abajo. Otro dato interesante, observa que Mozilla está cogiendo, o sea, está utilizando la transformación de abajo, lo que significa que en este navegador, la versión 22, no le hace falta o sea, el prefijo del navegador que utiliza el que recomienda la W3C. Como te decía, si esto lo invertimos en el orden, se queda todo igual. También puedes utilizar por cientos acá, como por ejemplo un 30% en el eje de las X y un 90% en el eje de las Y. Observa que la transformación se lleva a cabo porque en el eje de las X más o menos el 30% estaría por aquí y en el eje de las Y el 90% estaría más o menos aquí abajo. Implica que el punto de transformación estaría aquí más o menos.
creciendo totalmente hacia arriba porque es casi parecido a cuando le dimos el bottom center, o sea, en el centro, en la parte de abajo. Lo mismo puedes hacer con las otras transformaciones como la rotación, la traslación y el sesgado.